hablar de esa tensión que existe entre el Estado o el Ministerio de Salud Pública y las necesidades o los requerimientos de pacientes que viven o transitan enfermedades graves, crónicas, terminales. Bueno, estamos hablando y recibiendo con mucho gusto en Informe Capital a Juan Sereta, docente del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a embarcar el tema porque hubo un caso reciente, no es el único, ha crecido mucho este tipo de inquietudes y sobre todo litigios contra el Estado sobre medicamentos y tratamientos. Bueno, vamos a esta presentación, luego comenzamos la entrevista. En febrero murió un paciente 3 meses después de haber solicitado un medicamento al Ministerio de Salud Pública que no está incluido en el Vademecum nacional. La muerte ocurrió pese a que la demanda de amparo que presentó con el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR fue favorable, pero el medicamento nunca le llegó. En 2018 hubo 200 demandas de este tipo llevadas adelante por otros pacientes o familiares en el consultorio jurídico de la UDELAR. El crecimiento de estos litigios ha generado respuestas desde el Estado, como la incorporación de nuevos medicamentos y tratamientos a las prestaciones del sistema de salud a fines de 2018, financiados a través del Fondo Nacional de Salud y a través del Fondo Nacional de Recursos. También se implementó la compra conjunta de medicamentos de alto precio entre países del Mercosur, que permitió reducciones de precios de hasta el 70% del costo original. Pero estas medidas no han sido suficientes para contemplar algunos casos ni llegaron a tiempos para algunos pacientes. ¿Cuál sería el camino para garantizar el acceso de medicamentos de alto costo no contemplados por el Estado? ¿Cuáles son los tratamientos o medicamentos más requeridos por las acciones de amparo? ¿En qué se basan para decidir si un medicamento es vital o mejora notoriamente la calidad de vida de una persona? La entrevista de Informe Capital es con Juan Sereta, docente de Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho. Juan, yendo de lo general a lo particular, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho es largamente conocido en este país, pero en los últimos años este tema yo tengo la impresión de que le ha dado, por lo menos a nivel de las noticias, ¿no? De esa cosa siempre arbitraria que es lo que cocinamos los que estamos en los medios, que obtiene repercusión aquí y que no. Yo tengo la impresión de que ha obtenido todavía más difusión en la tarea que ustedes realizan en lo vinculado fundamentalmente con el acceso a estos medicamentos de alto costo, se decía antes, de alto precio se empieza a decir ahora. Como primera pregunta... Tal vez sea un poco injusto eso, porque fíjate que nosotros el año pasado, que fue récord, en el 2018 llevamos 220 juicios por medicamentos o prestaciones de salud no cubiertas, y en realidad el consultorio en su conjunto llevó 5.000 casos. Claro, por eso decía que el conocimiento que tiene la sociedad es previo y es importante, pero en los últimos tiempos esto evidentemente lo potenció. Entonces, yendo a la pregunta concreta, desde que empezaron a hacer acciones judiciales para el acceso a estos medicamentos, ¿ustedes sienten que las autoridades, empezando por el Ministerio de Salud, han cambiado la manera de definir cuáles son los tratamientos o los medicamentos que se financian y cuáles no? ¿Han incidido en eso de alguna forma? Bueno, es difícil hacer una aseveración sobre ese tema, en qué medida podemos haber incidido. Tal vez en alguna mínima medida el hecho de la judicialización empuja un poco. Eso en el mundo es una realidad, no solamente con la salud, sino con todos los derechos humanos de la generación de los económicos, sociales y culturales. La judicialización es un elemento que empuja hacia la consolidación de los derechos. Pero yo creo que no es el elemento esencial como para que eso se decida, y a la prueba es que seguimos cada vez con un volumen de casos mayor, es decir, año a año van aumentando notoriamente la cantidad de casos que tenemos. Eso se puede explicar por diversas razones, pero creo que no ha habido un cambio de política definitivo, que tal vez sea lo que hay que discutir, ¿no? Sobre qué modelo que el sistema de salud nos planteamos los uruguayos. Creo que hemos incidido en alguna cosa puntual, pero no definitivamente. Quizá una de las razones sea que ahora se habla más públicamente del consultorio, volviendo a lo del comienzo. Bueno, en el litigio estratégico, que es otra asignatura en la que yo participo en la facultad y que hemos abordado también este tema desde ese lugar, que es una perspectiva diferente, uno de los objetivos que nos planteamos, en otros casos y en este también, a veces es poner el tema en la agenda, ¿no? O sea, no es tan ambicioso como lograr cambiar o torcer una política pública, sino simplemente ponerlo en la agenda como para que se discuta. En ese sentido sí creo que se ha puesto en agenda el tema. Se ha criticado mucho la judicialización, ¿no? Que tú decís, bueno, capaz que no está tan mal o sí. Digo, ¿es este el camino? ¿Cuál sería el camino para que pacientes que el servicio de salud no les da el tratamiento o el medicamento que ellos están requiriendo por indicación médica puedan obtenerlo?
La judicialización nunca es, lo que obtenés por la justicia nunca es el mejor camino. Eso para esto y para cualquier otra cosa. Siempre es mejor obtenerlo razonablemente, voluntariamente. Algunos profesores prestigiosos dicen que lo que se cumple voluntariamente se cumple mejor, y es verdad, que lo que se cumple obligado. O sea que todo lo que tenés que judicializar, en definitiva, es un fracaso de otros pasos que hubo antes. De todas maneras, es la última herramienta. Y creo que en eso Uruguay ha empezado a cambiar, los ciudadanos hemos empezado a cambiar en el sentido de asimilar estas cuestiones, ya no los derechos humanos de la primera categoría, los civiles y políticos, sino estos otros derechos humanos de la categoría de económicos, sociales y culturales, hemos empezado a percibirlos, siento yo, que la gente los ha empezado a percibir como derechos, ya no como dádivas de los gobernantes o prestaciones que se conceden como gracia del Estado, sino como derechos. Y si son derechos, son exigibles. Si yo tengo derecho a algo, puedo presentarme ante un juez y pedir que ese derecho se respete. Creo que en eso sí ha habido un avance cultural. El ejemplo de los medicamentos o de la salud es uno de los más claros, pero ya se empiezan a ver también algunas acciones respecto al derecho a la vivienda. De la educación, que fue muy respecto a la cuestionado. educación, es decir, empieza a generarse una cultura en el mundo, y ahora un poco más en nuestro país, respecto a que si son derechos yo puedo plantearlos judicialmente, que es la definición de derechos. Si yo no pudiera reclamarlo, no podríamos catalogarlo como derecho. Yo te quería preguntar, porque cuando hacía Martín referencia a el consultorio jurídico de la facultad, que atiende a personas de cierto nivel adquisitivo, ¿no? Sí. Personas más humildes. Y son 200 casos, más de 200 casos en el año, por este tema, en el año 2018. El abanico es mucho más amplio si hablamos de casos de amparo general por medicamentos en otros estratos sociales. Si hay más juicios... ¿Hay muchos más juicios? Hay más, pero nosotros somos el principal litigante. Para que tengas una idea, cuando nosotros nos involucramos en este tema, allá por el 2012, me lo comentó una colega que estaba ejerciendo sobre este tema de manera particular y me dijo, mira, Juan, hay algunos pacientes que yo no les puedo cobrar porque no tienen con qué pagarme, pero aunque yo no les cobrara, no tienen con qué pagar los gastos del juicio. O sea, acá hay que pagar un perito, no tienen cómo pagarle al perito. Y yo está bien que en algún caso no cobre, pero no puedo poner plata en mi bolsillo para pagar los gastos. ¿Te puedo mandar al consultorio para atender a estas personas? Y bueno, le dije que sí, porque me parecía que coincidían con el público al que está dirigido el consultorio. Y lo primero que les dije a los estudiantes de aquel año, el 2012, fue: vamos a hacer un relevamiento de los juzgados, a ver cómo son los amparos, quién gana, quién pierde y qué razones, qué dicen los jueces, qué dicen los abogados, por qué se pierde, por qué se gana. Lo primero que nos llamó la atención es que no había usuarios del sistema público de salud. ¿Sí? Todos los que planteaban amparos en aquellos años, eran todos del sistema privado y en realidad de prestadores de los más caros. Entonces ahí ya, me acuerdo que lo conversé con el decano entonces, le digo, mira, acá creo que hacemos falta nosotros, porque evidentemente no es que las personas de recursos económicos más bajos no tengan las mismas enfermedades que los demás, es simplemente que no tienen acceso a la justicia, y en definitiva nuestro desafío es facilitar el acceso a la justicia. Y al día de hoy, la mayoría de nuestros consultantes, como le llamamos nosotros, son o del Sistema Público de Salud o también del sistema, a partir de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, también de algunos prestadores que nuclean gente de diversos estratos sociales. Cuando te pregunté recién si pensabas que habían tenido alguna incidencia en las políticas públicas, empezando por el Ministerio de Salud, no fuiste categórico, dijiste es difícil de medir, pero por lo menos si hubo cambios no son significativos. ¿Qué pasa con los tiempos de la justicia? Ya que ustedes recurren y muchas veces los tiempos son demasiado largos para vidas que corren riesgo. Bueno, los tiempos de la justicia en estos trámites que nosotros los hacemos por la vía del recurso de amparo, comparativamente a los tiempos de la justicia normales, son muy abreviados. Es decir, nosotros acá estamos presentando una demanda hoy y muchas veces en la misma semana que presentamos la demanda tenemos la sentencia. Ajá, así que en una semana se resuelve. Eso decir. Es positivo. Lo que pasa es que antes de que un paciente llegue a presentar una demanda al juzgado, tuvo que recorrer mucho camino. Desde que el médico le indicó el medicamento no cubierto. Y ese tiempo se va acumulando, ¿no? Es decir, se va sumando el tiempo en que el médico le indica, el tiempo en que realiza un trámite, bueno, en que se plantea la disyuntiva de qué hacer, ¿no? Porque necesito algo que nadie me lo da. A veces hay que primero tomar la decisión de decir yo voy a pelear por esto, ya vengo peleando con una enfermedad, ahora voy a pelear por obtener el medicamento. No todos los pacientes están dispuestos a seguir esa lucha, y una vez que decide hacerlo tiene que recorrer un camino administrativo que hasta hace poco era sumamente tortuoso. ¿De cuánto tiempo hablamos? Y de meses a veces en el meses. ministerio, sí. Entonces esos meses se suman después a que nosotros preparamos una demanda, nos entrevistamos con él y presentamos en el juzgado y obtenemos una sentencia que, aunque sea rápido, acumula todo lo anterior. A veces, en algunas patologías,
meses significan una diferencia Sí, la vida o abismal la en el muerte. resultado. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Con qué sustento científico ustedes toman un amparo para llevarlo adelante? Pienso porque desde el Ministerio de Salud Pública se ha dicho que a veces que los medicamentos que están incluidos, por ejemplo, o tratamientos dentro de los aceptados o pagados por el Fondo Nacional de Recursos, tienen sustento jurídico, están absolutamente probados. Y estos, no, por caros y porque no eso están me probados. interesa Te aclararlo. pregunto. Sí, me interesa aclararlo porque además el presidente ayer afirmó, según lo que leí en la prensa, Exacto. de que los medicamentos que no se dan son porque no tienen evidencia científica Sí. o bueno. Y en realidad eso no es así, o sea, no se está cumpliendo eso que dice el presidente, que lo que las cátedras recomiendan se da, porque nosotros, todos los amparos, si te digo 220 amparos hicimos en el 2018, esos 220 eran medicamentos que tienen el aval de las cátedras de la Facultad de Medicina respectivas, oncología, hematología, la que fuera. Es decir, todos los amparos que nosotros, por lo menos los que hacemos desde la facultad, tienen el aval de las cátedras en cuanto a la indicación. No se trata de probar, ni siquiera de experimentar, ni de hacer una prueba que tenga algún caso similar en el mundo. No, se trata de reclamar medicamentos cuya eficacia es indiscutida. Después se puede ver qué impacto tienen en el paciente, si impactan mucho en la sobrevida global, si impactan poco, si son más modestos en los resultados o en los beneficios, pero que la evidencia científica que existe sobre su seguridad y su eficacia, eso está avalado por lo menos por las cátedras de la Facultad de Medicina de la ¿Y Universidad en de qué la tipo de República. enfermedades son las más habituales que se han presentado en los amparos? Hay cada vez más diversificado. Cuando nosotros empezamos eran en general medicamentos oncológicos. Hoy los medicamentos oncológicos son una porción importante, pero no son ni siquiera la mayoritaria. El año pasado, para que tengas una idea, el amparo más hecho fue para implantes cocleares para los sordos. Ese fue el amparo por el que más juicios hicimos. También cardiodefibriladores para los que tienen riesgo de muerte súbita, cardiodefibriladores implantables. Uruguay tiene una política por la cual le cubre solamente a los pacientes en lo que se denomina prevención secundaria, es decir, aquel paciente que ya se murió, resucitó, y entonces sí le colocamos un cardiodefibrilador. Pero los que tienen riesgo de muerte súbita en prevención primaria, es decir, los análisis que se le hacen determinan que tienen un altísimo riesgo de en cualquier momento hacer un episodio de muerte súbita, episodio del cual 9 de cada 10 fallecen, pero nunca murieron, a esos no se los cubre, para esos tenemos que hacer un recurso de amparo. Ese también es un amparo muy recurrente, han sido recurrentes los medicamentos que curan la hepatitis C desde su aparición, y bueno, y después medicamentos oncológicos, hematológicos, prótesis, dispositivos, operaciones, cirugías endovasculares para la ACV, es decir, un montón de prestaciones de salud, cada vez son más. Al comienzo de la entrevista sugeriste una cuestión que se plantea como el tema de fondo, ¿no? Y es el tipo de sistema de salud o el modelo de atención en materia de salud con la inclusión, por supuesto, de aquellos medicamentos que le llegan a la gente y los que no. ¿Cómo está Uruguay? ¿Qué podemos decir de la situación actual y de los modelos posibles? Bueno, yo creo que para plantear un modelo de salud, primero hay que tener definido filosóficamente en qué se inspira ese modelo. Y me parece que nosotros no hemos dado definitivamente la discusión sobre la filosofía que inspira nuestro modelo de salud, porque el modelo actual es un tanto errático en su formato. Yo primero diría que lo primero que deberíamos decidir es si nosotros vamos a construir el presupuesto en salud en base a las necesidades que tenemos, es decir, si primero, lo primero que hay que remarcar es que todos los derechos tienen un costo económico. Sí. Entonces, partiendo de esa base, nosotros podemos decir, bueno, la salud es un bien muy valioso para el Uruguay, para nuestra sociedad, y por lo tanto es un bien que vamos a tutelar, donde no va a haber diferencias entre quién tenga dinero y quién no tenga dinero. Si partimos de esa base, evidentemente hay que hacer un cálculo de cuánto cuesta garantizarle el acceso a la salud a todos los uruguayos y construir un presupuesto en consonancia con eso. Porque el camino que al momento estamos tomando para esta porción de la atención en salud es atribuir una suma de dinero presupuestal y después cubrir hasta que la plata alcance. O sea, lo que vos estás diciendo es lo que tenemos hoy asignado presupuestalmente no alcanza para todas las necesidades. No, evidentemente no. Y esto lo traigo a colación porque a veces se trasladan algunos razonamientos que son válidos para la economía familiar, pero que no son tan válidos o tan trasladables para la economía del Estado. Es decir, muchas veces se dice, bueno, pero los recursos son finitos. No se puede comprar todo, no se puede cubrir todo, ningún país cubre todo. Bueno, eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque ese razonamiento que es trasladable a la economía familiar, yo no puedo gastar más de mis ingresos, no es tan así para el Estado, porque al Estado nosotros le hemos dado como sociedad algunas prerrogativas. Nosotros al Estado le permitimos emitir billetes, al Estado le permitimos crear impuestos, al Estado le permitimos gestionar los recursos públicos. Entonces, cuando nosotros damos esa concesión como sociedad al Estado, lo hacemos
en esta inspiración filosófica que yo les decía, para que en temas fundamentales, en derechos fundamentales, no haya diferencia entre quienes tienen recursos y quienes no tienen recursos. Es decir, nosotros podemos decir, si a ti te gusta manejar un BMW, fenómeno, lo puedes pagar, lo puedes comprar y tu felicidad pasa por ahí, corre esa carrera, no hay ningún problema. Pero si hablamos de derechos fundamentales, y yo tengo que viajar en ómnibus, no pasa nada, pero si hablamos de derechos fundamentales como la salud, y nosotros partimos de esa filosofía, deberíamos tomar las medidas, el Estado debería tomar las medidas siguiendo esa filosofía, ¿no? Para que no haya diferencias en el acceso a la salud. ¿Qué pasa con otros países? ¿Cómo otros países han resuelto el tema de los medicamentos de alto costo y el acceso de la población? Bueno, para tener un ejemplo concreto. El tema es complejo porque aunque adoptes esta filosofía que yo te decía, después va a haber una variable que es determinante en el mundo entero, que es el precio de los medicamentos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo voy a construir el presupuesto. Y la industria farmacéutica, me pongo ahí. Yo voy a construir un presupuesto para garantizarle a todos, pero después cuánto me sale el presupuesto depende de la lucha que yo dé con la industria farmacéutica, que es una de las industrias más poderosas del mundo, al lado del armamentista, para tener una idea de la fuerza que tiene. Entonces, cuando se plantea eso, sí, porque hay un interés, interés de lucro exacerbado de la industria farmacéutica, cosa que en muchos casos yo comparto plenamente, la cuestión es, ¿y quién tiene que enfrentar eso? Y en el mundo son los gobiernos, no son los pacientes. Es decir, el padre de un niño que necesita un medicamento no tiene ninguna condición para negociar nada, va a pagar lo que le pongan adelante que tiene que pagar o firmar lo que tenga que firmar. A los gobiernos es a los que tenemos que pedirles, y a veces los gobiernos unidos, ni siquiera los gobiernos de un país. Eso te iba a decir, un estado chiquito como Uruguay, ¿qué puede hacer ahí? Bueno, pero decíamos lo mismo respecto a la industria tabacalera, y Uruguay se enfrentó solito a la industria tabacalera. Yo no digo que sea una lucha fácil. Estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es restringir algo que se vende y no se produce. Es más, no se precisa, por el contrario. Claro. Otra cosa es conseguir medicamentos. Igual a nivel del Mercosur ha habido una compra conjunta en los últimos años. No sé qué cosas se han comprado. En la página del Ministerio dice que sí, que se han ahorrado en algunas áreas el 70% de los medicamentos, pero mencionaban algo hepático, no recuerdo ahora, pero está en la página. Puede ser. De todas maneras, hay países que han tomado medidas muy drásticas, es decir, India abrogó las patentes y medicamentos, los anuló las patentes en algunos medicamentos, ¿no? de interés, porque se considera, acá también hay una cuestión filosófica sobre si el medicamento es un bien social o es un bien de mercado, ¿no? Claro. En ese caso, por tomar un ejemplo de los drásticos, obviamente que India no es Uruguay, no tiene la población, la industria, etcétera, etcétera, pero en ese caso, medicamentos que costaban cientos de miles de dólares pasaron a costar decenas de dólares. ¿Y cómo está el modelo uruguayo en comparación con la región? Porque evidentemente hay en el mundo ejemplos de un liberalismo Uruguay, casi, y termino, casi salvaje en países en los que el que no tiene plata no accede. Totalmente. También hay estados de bienestar. A lo que no queremos, podemos retroceder, ¿no? Me imagino. También hay estados de bienestar que brindan prestaciones que de repente un país como Uruguay no puede. ¿Y cómo lo podemos ubicar en el ranking? Mira, depende, porque si vos tenés determinada patología, no voy a poner ejemplos ahora, pero si tenés determinada patología, puede pasar que Uruguay, el Estado, te dé la cobertura más absoluta que existe en el mundo. ¿En qué patología, por ejemplo? Por ejemplo, cáncer de mama es una patología que tiene muy buena cobertura en Uruguay. A pesar de que faltan algunas cositas. Bueno, claro, el que necesita esa cosita, para él es la vida en eso. Pero quiero decir, en términos genéricos, tiene una muy buena cobertura y, sin embargo, en otros no hay nada. No hay nada. Por ejemplo, las patologías hematológicas, algunas enfermedades hematológicas no tienen un solo medicamento cubierto. Y eso sucede, yo le he preguntado a la grado 5 de hematología, bueno, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué no tenemos nada de hematología? Me dice, no, lo que pasa es que a veces la consulta que nos hace el fondo es, podemos incluir 2 medicamentos, decime cuál y para qué. Entonces nosotros, sin ningún criterio científico, solo un criterio de sentido común, pedimos que primero sea para las enfermedades más prevalentes, para las enfermedades que tienen más pacientes. Pero eso ha dejado totalmente desprotegidos a los que tienen enfermedades poco prevalentes, como por ejemplo las enfermedades raras. Las enfermedades raras no tienen nada porque han quedado últimas en la lista de inclusión. Y entonces la respuesta a tu pregunta es, depende. Va a haber cosas en las que Uruguay tiene muy buena cobertura y cosas en las que no tiene. Y también, volviendo a la pregunta anterior, hay una válvula de escape que Uruguay nunca ha utilizado y que tiene que ver con el Fondo Nacional de Recursos, que es una herramienta muy valiosa para trabajar en este tema. Porque a veces a mí se me dice que yo critico el Fondo Nacional de Recursos, yo critico las cosas que me parecen mal. Es una herramienta valiosísima que Uruguay tiene y que me parece bárbaro que la tenga y hay que cuidarla, mantenerla, reformularla o mejorarla, ¿no? Lo que decía es que el fondo hoy por hoy está utilizando un criterio de manejo de su presupuesto con la utilización de listas taxativas. Es decir, yo si tengo más recursos agrego más cosas, si no tengo más recursos no agrego más nada. Pero cuando algo ingresa a esas listas en Uruguay al día de hoy en los hechos, una vez que ingresa,
es gratis para todos. Entonces, ahí pasa que lo que está cubierto también es gratis para el que tiene recursos. De esa forma, el sistema se está transformando en un sistema en el cual el que tiene recursos, si está incluido, lo recibe gratis, si no está incluido, lo compra. Y el pobre, si está incluido, lo recibe gratis, y si no está incluido, no tiene nada. ¿Hay que restringir eso? Por lo tanto, lo están financiando los pobres, el sistema. Entiendo. Entonces, eso va a contrapelo de la Constitución. La Constitución le garantiza a los que no tienen recursos que el Estado los auxilie. No dice que el Estado tiene que auxiliar a todos los uruguayos, tiene que auxiliar a los que no tienen O recursos. sea, planteas restringir eso, esa Yo lo que cuestión. planteo es hacerlo de alguna manera compatible con la Constitución. Si no hubiera restricciones presupuestales, si dijéramos vamos a asignar a la salud todo lo que se necesite para todos los uruguayos y los recursos alcanzan, fenómeno, se los damos a todos. Pero después no podemos decir no me alcanzan los recursos porque siempre el que termina sin recibir es el pobre. Yo digo, es posible asignar en virtud de la capacidad contributiva, capacidad de patrimonio, etcétera, etcétera, que tenga cada uruguayo. Igual Y se ahí, supone que en el FONASA aportan en base a un porcentaje de los ingresos. claro, ¿no? pero después terminamos financiando medicamentos de cientos de miles de dólares a personas que tienen patrimonios de millones de dólares y no incluimos otros que lo necesita una persona que tiene, como nos pasa a nosotros, una jubilación de 13.500 pesos. Claro. Juan, te vemos muy activo en las redes sociales, además muy comprometido con los casos, con los casos ganados, con los casos perdidos que te llegan a ti, y a veces es la manera de que nos llegan a nosotros, ¿no? A la difusión pública, a los medios de comunicación. ¿Cómo manejas eso, tu trabajo con temas tan sensibles, ¿no? Porque estamos hablando de personas mayores, pero también estamos hablando de muchos casos de niños que hasta en sillas de ruedas especiales, muchos casos. ¿Cómo lo manejas? Bueno, a mí la verdad que los que me impulsan son los estudiantes. Yo muchas veces, desde que empecé con este tema, muchas veces he dicho en la clase, bueno, se nos plantea un consultante viene y plantea su caso y yo digo, bueno, no, esto no tenemos como, no hay nada para hacer. Y los estudiantes son los que me dicen, no, eso no es una respuesta válida, profesor, algo tenemos que hacer. Los estudiantes son, los estudiantes curriculares que yo tengo en el curso, como también los voluntarios que, por ejemplo, ahora están trabajando sin que haya clases, porque el servicio se mantiene durante el receso sin clases, y eso es gracias a los voluntarios que tenemos. Esos son los verdaderos impulsores de lo que hacemos. Y lo otro es que vos cada jueves, cuando vas a la atención, como voy yo, y como van mis alumnos, escuchás a la gente y no podés tener otra actitud que no sea intentar ayudar. Es inevitable. Es decir, alcanza con que vayas un jueves y atiendas a unos papás que necesitan algo para su hijo, o como nos pasó con Santiago, necesitan una silla de ruedas especial, o para su abuela, o para su madre, y es imposible permanecer insensible ante esos planteos. Y yo la verdad que lo hago con gusto, más allá de que acá ganamos y también perdemos. Por suerte ganamos más de lo que perdemos, pero cuando perdemos a veces judicialmente y también perdemos personas en el camino, que muchas veces pega duro. Yo creo que también para mis estudiantes es una enseñanza el comprometerse en esto. Tiene que ver con la formación de un universitario, con la visión que yo tengo de la Universidad de la República, no solamente alguien técnico, bueno técnicamente, y en estos juicios hay que ser bueno técnicamente porque a veces se menosprecia al Estado litigando. Los abogados del Ministerio de Salud Pública, los abogados del Fondo Nacional de Recursos, los abogados del BPS litigan bien. No es sencillo, no es un trámite, no regalan nada. Y entonces es un desafío técnico para mis estudiantes. Ellos son plazos muy breves los del amparo, hay que apelar en 3 días, hay que contestar en 3 días, es decir, los exige desde el punto de vista técnico, pero para mí lo más importante es incidir en su formación desde el punto de vista de universitarios comprometidos con su entorno, comprometidos con los que menos tienen. Me parece que eso es clave, por lo menos es el desafío y el compromiso de la Universidad de la República. Una chiquita de mi parte, ya por lo menos para cerrar, ¿hacen un seguimiento ustedes de los casos, de los ganados, de los perdidos y sobre todo del trabajo de los estudiantes? Porque esto me parece que es importante verlo en una cuestión de largo plazo. Sí, mira, los estudiantes pueden perder el curso. Es decir, los estudiantes si no van bien tienen riesgo de quedar eliminados y tener que hacer el curso nuevo. Es un curso obligatorio, no te puedes recibir de abogado si no probaste esa asignatura. Y no hay examen libre, o sea que hay que venir otro año de nuevo. Y si no obtienen una nota de satisfacción, de exoneración, como le decimos nosotros, tienen que venir en el verano. Yo tengo ahora 4 muchachos que están viniendo en el verano porque no llegaron a la nota de exoneración. Es decir,
Sí, ellos se comprometen, primero porque la mayoría lo hacen con vocación. Y los que no llegan con vocación, porque llegan de casualidad a mi grupo, en definitiva después es imposible permanecer. O te vas o si te quedás te comprometes. Y además está la cuestión de la evaluación final desde el punto de vista de su carrera, ¿no? Juan, gracias por haber venido y bueno, sensibilizado por este tema que hay tanto para hacer en Uruguay, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Un Hasta placer. la próxima. Hasta la próxima.